Había 3 cosas que Valeria Márquez sabía hacer bien. Preparar una mesa para 12 en menos de 4 minutos, sonreír cuando tenía ganas de llorar y presentarse en los lugares más intimidantes del mundo con la cabeza alta y un currículum en la mano. El problema era que ninguna de esas 3 habilidades le estaba funcionando esa mañana. El Café Serrano era exactamente el tipo de lugar donde el dinero no hacía ruido porque no necesitaba hacerlo. Techos altos con molduras de yeso, mesas de mármol verde oscuro, camareros con delantal negro que se movían sin rozar el suelo. La carta del menú del día costaba lo que Valeria ganaba en medio turno. Pero ella había trabajado 3 años en el club de golf La Moraleja. Sabía perfectamente cómo moverse entre gente que llevaba más dinero en el reloj que ella en toda su cuenta bancaria. Sabía no mirar de más, no hablar de menos, sonreír exactamente la cantidad correcta. Y esa mañana, con su carpeta de currículums bajo el brazo y la determinación de quien no tiene plan B, Valeria Márquez entró. Lo que no tenía era tiempo. Llevaba 6 días recorriendo cafeterías, restaurantes y hoteles del centro de Madrid, con la misma carpeta y la misma sonrisa entrenada, y llevaba 6 días volviendo sin ninguna oferta concreta. El alquiler de la habitación que había conseguido en Lavapiés se vencía en 12 días, y debajo de todo eso, como el sonido constante de una alarma que nadie más podía escuchar, estaba Bruno. Siempre Bruno. Bruno Salvatierra había entrado en la vida de Valeria de la manera en que entran las cosas que terminan haciendo daño. Despacio, con buenas intenciones aparentes y una sonrisa que tardó demasiado tiempo en aprender a leer. Era un hombre de constitución media que había aprendido a hacerse más grande de lo que era. La manera de plantar los pies, la manera de mirar sin parpadear, la manera de hablar en voz baja que obligaba a todo el mundo a inclinarse hacia él, como si el mundo le debiera atención. En su barrio lo llamaban Don Bruno, con esa mezcla específica de miedo y desdén que él interpretaba como respeto. Tenía negocios que nadie preguntaba demasiado en qué consistían, contactos en lugares donde era mejor no tener contactos, y la convicción profunda e inamovible de que las personas que entraban en su vida le pertenecían. Valeria no era una persona para Bruno, era una propiedad, y eso, descubrirlo, le había costado 2 años. Entró al café, dejó el currículum sobre el mostrador antes de que el encargado pudiera decir nada, y sonrió con la seguridad de alguien que ha aprendido que la primera impresión es la única que no se puede repetir. Buenos días, busco al responsable de personal. 3 años en La Moraleja, referencias verificables, disponibilidad inmediata. El encargado bajó la vista al currículum. Una táctica. Si el papel ya estaba ahí, costaba más ignorarlo. Puede dejarlo, dijo él. No tenemos vacantes en este momento, pero... Lo sé. Por eso traje 4 copias. Una para usted, una para el responsable de turno, una para el archivo y una de repuesto por si acaso. El bigote del encargado hizo un movimiento imperceptible. Podría haber sido el inicio de una sonrisa. Fue en ese momento cuando la puerta del café se abrió detrás de ella. Valeria lo supo antes de girarse. Lo supo por la manera en que el encargado levantó la vista y algo en su expresión se contrajo. Lo supo por el silencio que cayó en las 2 mesas más cercanas. Lo supo porque llevaba 2 años aprendiendo a reconocer ese silencio. Bruno no entraba a los sitios, los ocupaba. Se acercó despacio. No corrió, no gritó. Eso era lo más inquietante. La calma, la sonrisa de quien sabe que tiene tiempo porque cree que el resultado ya está decidido. ¡Qué casualidad!, dijo con ese tono suave que Valeria conocía demasiado bien, el que usaba cuando quería que todo pareciera una conversación normal. Te busqué en casa. Ya no tengo esa casa. Claro. Miró el currículum, al encargado, a Valeria. Ella ya no necesita trabajo, gracias. Lo dijo como si fuera una información, no una petición, como si la decisión ya hubiera sido tomada antes de que alguien le preguntara. El encargado no dijo nada. Los madrileños de las mesas cercanas desarrollaron una ceguera temporal de manual. Bruno le tomó la muñeca. No fuerte, porque Bruno nunca necesitaba hacerlo fuerte. Suficiente para que ella sintiera que no podía soltarse sin hacer una escena. No suficiente para que nadie pudiera llamarlo violencia. Vamos, dijo en voz baja. No hagas teatro en un sitio donde no perteneces. Valeria tiró del brazo. 1 vez. 2 veces.
Bruno, suéltame. Valeria. La voz bajó un tono. No me hagas repetirlo. Y fue exactamente en ese segundo, con la muñeca atrapada y el encargado mirando al suelo, que Valeria levantó la vista y vio al hombre sentado al fondo del café. Estaba solo en una mesa para dos. Al fondo, a la izquierda, lejos de las ventanas, de espaldas a la pared como alguien que tiene el hábito de ver quién entra. Traje oscuro, sin corbata. Una taza de café y un teléfono que ya no estaba mirando, porque la estaba mirando a ella. No con curiosidad de espectador, con algo más parecido a evaluación, como si en 2 segundos ya hubiera entendido más de lo que la escena mostraba. Era muy atractivo. Eso lo notó Valeria de una manera completamente inconveniente para el momento en que estaba viviendo. Los hombros anchos bajo el traje oscuro, la mandíbula firme, esa clase de presencia física que no necesita moverse para ocupar espacio. Pero lo que la detuvo no fue eso, fue la mirada, oscura, directa y completamente serena, como la de alguien que no recuerda la última vez que algo lo sorprendió. Valeria no sabía quién era ese hombre. No sabía si era casado, si era amable, si la iba a ayudar. Solo sabía que estaba solo y que en ese momento era la única salida que tenía. Se soltó del brazo de Bruno con un movimiento brusco, cruzó el café en 8 pasos, retiró la silla vacía y se sentó frente al desconocido, con la carpeta sobre las rodillas y el corazón golpeándole las costillas como si quisiera salir. «Estás equivocado», dijo sin girarse hacia Bruno, mirando directamente a los ojos del hombre del traje. «No estoy buscando trabajo. Estoy con mi novio». Silencio. El hombre la miró durante exactamente 2 segundos. 2 segundos en los que Valeria tuvo tiempo de pensar que había cometido el error más grande de su vida, que ese hombre la iba a mirar con cara de no sé quién eres, que Bruno iba a arrastrarla de la silla, que iba a terminar ese miércoles en una comisaría explicando cómo había intentado usar a un desconocido como escudo humano en un café de Serrano. Pero entonces el hombre dejó la taza sobre la mesa, con calma absoluta, y dijo: «Llegas tarde, Valeria». Ella casi se atragantó con el aire. El hombre se puso de pie. Era aún más alto de lo que parecía sentado, 1,90 y algo, que llenó el espacio de la mesa de una manera que no era amenazante, sino simplemente inevitable. Se desabrochó el botón de la chaqueta con un gesto lento, rodeó la mesa y se colocó a su lado, con una mano apoyada con suavidad en el respaldo de su silla. No la tocó. No hizo falta. La postura sola era un mensaje en un idioma que Bruno entendió perfectamente. Y Damián Alcázar, que llevaba toda la mañana en esa mesa pensando en contratos y en puertos y en nada que tuviera que ver con mujeres desconocidas, descubrió en ese momento que le resultaba completamente imposible mirar a otro lado. Había algo en ella que no era solo la urgencia de la situación, sus ojos que lo habían mirado pidiéndole algo sin decirlo en palabras, la manera en que se había sentado con la espalda recta a pesar del miedo que él podía ver en la tensión de sus manos. Una mujer que pedía ayuda sin humillarse. Eso era raro. Eso era, aunque Damián no lo habría admitido en ese momento bajo ninguna circunstancia, absolutamente fascinante. Bruno se había detenido a 3 metros. Miraba al hombre del traje con la expresión de alguien que acaba de encontrarse con algo que no estaba en sus cálculos. «¿Y tú quién eres?», preguntó con la voz todavía controlada. Damián lo miró de la manera en que la gente mira las instrucciones de un electrodoméstico, con una atención breve y completamente desapasionada. El hombre que te está dando una oportunidad de salir caminando. Bruno abrió la boca. La cerró. Algo en el encargado que se había puesto discretamente al teléfono, algo en los 2 hombres trajeados que habían aparecido cerca de la entrada sin que nadie los hubiera visto llegar, algo en la forma absolutamente tranquila en que el desconocido sostenía la mirada sin ningún esfuerzo visible, hizo que Bruno recalculara. «Esto no ha terminado», dijo, mirando a Valeria. «Para ti, sí», respondió el hombre. Bruno salió. La puerta de cristal se cerró detrás de él con un sonido suave, casi elegante, completamente incongruente con lo que acababa de ocurrir. Valeria esperó 3 segundos, 5, 10. Luego giró la cabeza hacia el hombre que seguía de pie a su lado y que ahora la miraba con esa expresión que ella no supo clasificar del todo, pero que tenía algo de curiosidad y algo de la paciencia de quien ya sabe cómo va a terminar esto.
Gracias, dijo. De nada. No sé su nombre. Damián Alcázar. Valeria Márquez. Hizo una pausa. Aunque eso ya lo sabe. Algo cruzó por la expresión de él, tan rápido que Valeria no estuvo segura de haberlo visto. ¿Tiene a dónde ir?, preguntó. Valeria pensó en la habitación de lavapiés, en los 12 días de alquiler que le quedaban, en Bruno esperándola en algún lugar entre ese café y cualquier sitio a donde fuera. Sí, respondió. Damián la miró con la misma atención certera con que había mirado a Bruno. No, dijo. Si esta historia ya te tiene al borde de la silla, imagínate lo que viene. Dale clic en suscribir para no perderte nada y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez improvisaste algo así y resultó mejor de lo esperado? Nosotros también queremos saberlo. Damián Alcázar tenía varias reglas no escritas que gobernaban su vida con la precisión de un contrato. No llegaba tarde, no improvisaba, no se involucraba en problemas que no eran suyos, no postergaba reuniones, no llevaba desconocidas a su oficina. Ese miércoles rompió 5 de esas reglas en menos de 15 minutos. «Espere aquí», le dijo a Valeria, y fue hacia la mesa del fondo a despedirse del empresario suizo que llevaba 3 semanas coordinando y que miraba su teléfono con la discreción diplomática de alguien que entiende que algo acaba de cambiar los planes. Damián se disculpó, reprogramó con una mirada, volvió. Mientras cruzaba el café de vuelta hacia ella, hizo algo que no hacía habitualmente. La miró. No la había mirado del todo durante la escena con Bruno, porque había estado concentrado en el otro hombre, en los ángulos, en la salida. Pero ahora que el peligro inmediato había pasado y ella seguía sentada en su mesa con las manos quietas sobre la carpeta y la espalda recta, como si se negara a derrumbarse, aunque tuviera todas las razones para hacerlo, Damián la vio. El pelo oscuro y ondulado cayéndole sobre un hombro, ligeramente desordenado de la pelea con Bruno, los ojos grandes y expresivos que todavía cargaban la adrenalina de los últimos minutos, pero que ya estaban procesando, calculando, buscando el siguiente movimiento. Una boca que tenía la forma de las bocas que dicen exactamente lo que piensan. No era el tipo de mujer que detiene el tiempo cuando entra a un lugar. Era algo más interesante. El tipo de mujer que hace que la gente en el lugar se pregunte quién es. Damián apartó ese pensamiento con la eficiencia con que apartaba todo lo que no servía para la situación inmediata y se sentó frente a ella. ¿Tiene coche?, preguntó. No. ¿La pensión donde está viviendo tiene seguridad? Valeria parpadeó. ¿Cómo sabe que estoy en una pensión? Porque si tuviera casa propia no habría entrado aquí a buscar trabajo con tanta urgencia. Eso era irritantemente lógico. La pensión tiene una llave y una portera que se duerme a las 9, admitió. Pero yo puedo... Los hombres como ese no se van, dijo Damián. Se recalculan. Y cuando creen que las condiciones cambiaron, vuelven. Valeria abrió la boca. La cerró. Tenía razón y eso también era irritante. No puedo irme con un desconocido, dijo. Acaba de sentarse en mi mesa sin conocerme. Eso era una emergencia. Esto también lo es. Tengo una oficina en Castellana. Una sala de reuniones con llave, empleados presentes, ningún lugar donde nadie pueda hacerle daño. Valeria lo miró. Buscó en su expresión alguna señal de que había algo detrás de esa oferta. Interés, intención, el tipo de amabilidad que en realidad no es amabilidad. No encontró nada de eso. El hombre no la estaba mirando como a una mujer en ese momento. La estaba mirando como a un problema que requería solución, lo cual era, viniendo de donde venía, la cosa más tranquilizadora que le habían dado en mucho tiempo. ¿Por qué?, preguntó. Porque estaba ahí. Eso no es una razón suficiente. Para mí sí. Valeria miró la carpeta sobre la mesa, la puerta de cristal por la que Bruno había salido, a Damián Alcázar que esperaba sin presionarla y sin moverse. Solo hasta esta tarde, dijo. Como prefiera. No fue solo hasta esa tarde. Aquí el narrador quiere hacer una pequeña pausa para reconocer algo. Damián Alcázar llevaba más tiempo del que él mismo podría calcular sin improvisar. Con la vida perfectamente ordenada, silenciosa, bajo control. Y en menos de 15 minutos, una mujer que no conocía de nada se había sentado en su mesa. Había inventado que era su novia. Lo había arrastrado a una escena que él no había autorizado. Le había cancelado una reunión de 3 semanas y ahora
Iba sentada en el asiento trasero de su coche mirando por la ventana como si nada. Damián miraba la nuca de Valeria Márquez y pensaba, con la frialdad clínica que lo caracterizaba, que eso era exactamente el tipo de caos que él había decidido no volver a tener en su vida. Y tenía completamente razón, lo cual, como suele pasar con las cosas sobre las que tenemos completamente razón, no cambió absolutamente nada. La oficina de Alcázar Global en el Paseo de la Castellana ocupaba 2 plantas de un edificio que desde fuera parecía sobrio y desde dentro dejaba muy claro que la sobriedad y la austeridad son cosas distintas. Valeria entró detrás de Damián y se dedicó a no mirar de más, que era lo que había aprendido en La Moraleja, que la gente con dinero real detectaba cuando alguien se impresionaba y que la mejor manera de no parecer fuera de lugar era actuar como si ya lo hubieras visto todo, lo cual no impedía que lo estuviera viendo todo. Damián le mostró la sala de reuniones, le dijo que había café al fondo del pasillo, que nadie entraría sin llamar, y se fue a sus propios asuntos con la eficiencia de alguien que no necesita más palabras para que las cosas estén claras. Valeria se quedó sola, y en el silencio repentino de esa sala de mesas largas y sillas de cuero, con la vista a la Castellana por el ventanal, tuvo el primer momento del día en que nadie la miraba, ni la esperaba, ni la buscaba, lo cual debería haber sido alivio, y era, en cambio, una mezcla rara de alivio y la conciencia aguda de que su vida entera estaba en una carpeta sobre esa mesa y que los siguientes pasos dependían completamente de ella. Llamó a Lucía. Lucía Márquez tenía 21 años, estudiaba 3er año de psicología en la Complutense y contestaba el teléfono sin saludar cuando llevaba más de 1 hora sin saber dónde estaba su hermana, que era frecuente porque Valeria tenía la costumbre de meterse en cosas sin avisar y la suerte de salir bien de ellas, aunque la suerte, como todo, tiene un límite. Entre las dos había 10 años de diferencia y una historia que las había unido de una manera que va más allá de la sangre. Su madre había enfermado cuando Lucía tenía 9 años, y Valeria, que entonces tenía 19 y acababa de empezar a trabajar, había aprendido a ser hermana y madre y sostén al mismo tiempo sin quejarse demasiado. Lucía lo sabía, no lo decía, porque Lucía era de las personas que prefieren demostrar las cosas a decirlas, pero lo sabía. Y Valeria, que se habría metido en fuego por su hermana sin pensarlo 2 veces, era la razón principal por la que había aguantado tanto tiempo al lado de Bruno, porque Bruno tenía una deuda de su padre, y esa deuda era una cadena. ¿Dónde estás?, preguntó Lucía sin saludar. En una oficina en Castellana. Pausa. ¿De quién? De un hombre que se llama Damián Alcázar. Pausa más larga. Explícame eso desde el principio. Valeria lo explicó. Escuchó el silencio al otro lado cambiar de textura, de la preocupación al asombro mezclado con el esfuerzo visible de no reírse, que era la combinación específica de Lucía cuando algo la sorprendía, pero no quería darle esa satisfacción a su hermana. Te sentaste en la mesa de un desconocido y le dijiste que era tu novio, resumió Lucía. Sí. Y él te siguió la corriente. En 2 segundos. ¿Y ahora estás en su oficina? Sí. Valeria. Lo sé. Busca su nombre en Google. No había fotos. Había artículos de economía, contratos de infraestructura, una línea en el Financial Times que lo mencionaba como uno de los empresarios europeos con mayor crecimiento en seguridad corporativa. Un perfil de LinkedIn tan escueto que parecía hecho con desgana deliberada. Es real, dijo Valeria. ¿Qué tan real? Del tipo que no da entrevistas y tiene guardaespaldas que no parecen guardaespaldas. Silencio. Quédate donde estás y no hagas nada raro, dijo Lucía. Yo nunca hago nada raro. Valeria, te sentaste en la mesa de un desconocido y le dijiste que era tu novio. Eso fue una emergencia táctica. Damián regresó a las 2 de la tarde con 2 sándwiches que dejó sobre la mesa sin comentario. No tenía que... empezó ella. Eran los últimos en la cafetería, dijo sentándose frente a ella. Si no los coge usted, los tiraban. Era mentira y los 2 lo sabían. Valeria cogió el sándwich porque tenía hambre desde las 9 y porque era la excusa más considerada que le habían dado en mucho tiempo. Comieron en un silencio que no era incómodo. El tipo de silencio que se produce entre personas que no se deben nada y por eso no necesitan llenarlo. Valeria, que tenía la costumbre de observar a las personas cuando éstas no se sabían observadas, lo miró por primera vez
sin la urgencia del café encima. Damián Alcázar comía con la misma economía de movimientos con que hacía todo lo demás. Las manos grandes, la postura recta incluso en una silla de sala de reuniones, la línea de los hombros bajo la camisa, porque se había quitado la chaqueta al entrar y eso era suficiente para que Valeria notara que ese hombre no tenía los hombros de alguien que pasa su vida en una oficina. Había algo físico en él que no coincidía del todo con el traje y los contratos, algo que hacía pensar en espacios abiertos y en trabajo con las manos además del cerebro. Lo miró. Él levantó la vista del sándwich y la encontró mirándolo. Valeria no apartó los ojos. No era su estilo. Damián tampoco, pero algo cambió muy levemente en su expresión, algo tan pequeño que Valeria archivó para procesarlo después. «¿Cuánto tiempo lleva siguiéndola?», preguntó él sin preámbulo. 2 años. Solo la miró, y Valeria tuvo la sensación de que esa mirada estaba archivando todo. ¿Familia? Una hermana. Lucía. Está en la Complutense. ¿Sabe él dónde estudia? El sándwich perdió todo su sabor de golpe. «No lo sé», dijo Valeria. «Lo sabe», dijo Damián. No con crueldad, con la misma neutralidad con que habría dicho que iba a llover, lo cual no lo hacía menos devastador. «¿Por qué me ayuda?», preguntó ella, porque llevaba horas con esa pregunta y ya no podía seguir ignorándola. «No me conoce, no me debe nada. Canceló una reunión». Damián dobló el papel del sándwich, lo dejó a un lado. «Porque estaba ahí. Eso no es una razón suficiente». «Para mí, sí». Valeria lo buscó en la expresión. No encontró nada más. El hombre parecía genuinamente convencido de que la razón era suficiente, y eso era, en sí mismo, algo que Valeria no sabía cómo manejar. Tenía estrategias para todos los tipos de hombre que había conocido. No tenía ninguna para este. A las 5 de la tarde, Damián le propuso un piso en Salamanca, ejecutivos en tránsito, llave magnética, cámaras en el exterior, completamente independiente. «No», dijo Valeria. «Es temporal». «No, no hay nadie más ahí». «No, señor Alcázar. ¿Tiene alguna objeción concreta o es un principio general?» «Las dos cosas. Explíqueme la concreta. No soy el tipo de persona que acepta pisos de hombres que acaba de conocer, con todo el respeto que le tengo, que es bastante dado lo de esta mañana. No voy a quedarme debiendo ese tipo de favor». «No sería un favor, sería una medida de seguridad». «Para usted puede ser lo mismo. Para mí no». «¿Y el principio general?» «Que llevo 2 años con un hombre que también empezó protegiéndome y terminó creyendo que eso le daba derechos sobre mí». Silencio. No el incómodo de antes. Otro tipo, más denso, como el que se produce cuando algo aterriza con más peso del que pretendía. Damián asintió una sola vez, lento. «Entendido», dijo, y no insistió, lo cual era, en sí mismo, una respuesta que Valeria no esperaba. Al final llegaron a un acuerdo. Uno de los hombres del equipo de seguridad la acompañaría a recoger sus cosas de la pensión y la llevaría a casa de Lucía, en Malasaña. Edificio con portero, vecinos, gente. Más seguro. «Y mañana», dijo Damián, «si quiere seguir buscando trabajo, llame antes de salir. No necesito que nadie sepa dónde voy». «Valeria». Era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el usted, y algo en la manera en que lo dijo hizo que ella se quedara quieta. Ese hombre no se va a rendir. Ella lo sabía. Lo había sabido desde que Bruno salió por la puerta de cristal con esa frase de «esto no ha terminado» que era a la vez amenaza y promesa. «Llamo antes de salir», cedió. «Gracias». El equipo de seguridad resultó ser Ramiro Castillo. Enorme, no del tipo atlético imponente de Damián, sino del tipo que hace que los marcos de las puertas parezcan más pequeños de lo que son, con cara de no estar particularmente interesado en nada, lo cual era, Valeria descubriría después, completamente engañoso. «Señorita Márquez, cuando quiera». Valeria cogió su carpeta y se giró hacia Damián, que había vuelto a sus papeles. «Señor Alcázar». Él levantó la vista. «Gracias, de verdad. Esta vez es diferente al de antes». Damián la miró. «Ya lo sé», dijo, y no bajó la vista hasta que ella salió por la puerta. Lo cual, aunque Valeria no lo supo en ese momento, era bastante inusual para Damián Alcázar, que esa noche, sentado en el silencio ordenado de su despacho en casa, pensó en los ojos de ella, que lo habían mirado desde esa silla pidiendo ayuda sin palabras,
y en la manera en que ella había cruzado el café sin vacilar, aunque por dentro estuviera muerta de miedo, y en que llevaba mucho tiempo sin que algo lo detuviera a pensar en nada que no fuera trabajo, lo cual era, decidió, completamente irrelevante, y lo archivó. Aunque el archivo, esa noche, tardó más de lo habitual en cerrarse. Bruno apareció fuera del piso de Malasaña al día siguiente, a las 8 de la mañana. No hizo nada, solo estaba ahí, apoyado en el coche, mirando la puerta del edificio. Era suficiente. Valeria lo vio desde la ventana y llamó a Damián antes de llamar a la policía, lo cual le habría dicho mucho sobre en quién confiaba realmente si hubiera tenido tiempo de analizarlo. Damián contestó al segundo tono. Escuchó, dijo, quédese en el piso, y cortó. 25 minutos después, Bruno no estaba. Valeria nunca supo qué pasó en esos 25 minutos. Damián no lo explicó, y ella no preguntó, porque había preguntas cuyas respuestas era mejor no tener en voz alta. Bruno volvió 4 días después, cerca del restaurante donde Lucía y ella habían quedado a comer. Esa vez Damián la llamó esa noche. «Necesito que se venga a vivir a la casa», dijo. «No. Seguridad perimetral, cámaras, equipo permanente». «No, Damián, las circunstancias cambiaron. Ese hombre tiene los horarios de su hermana, las rutas, el autobús que toma desde la facultad. El aire cambió». «¿Cómo lo sabe?» «Porque lo investigo, desde el día del café». Valeria lo miró. Damián sostuvo la mirada sin pedir disculpas por haber hecho lo que consideraba necesario. «Ese hombre no es solo un ex problemático», continuó. «Tiene gente con antecedentes, contactos en comisaría, y tiene la dirección del piso de Malasaña». Valeria pensó en Lucía, en sus compañeras de piso, en la portera del edificio Carmen, 62 años y una cadera operada. «Solo yo», dijo. «Lucía no tiene por qué verse involucrada. Si Bruno tiene su dirección, Lucía ya está involucrada». Era brutalmente correcto. «Tengo que hablar con mi hermana». «Claro. Y si viene, es temporal. Lo que necesiten. Y yo voy a seguir buscando trabajo». Algo cruzó por la expresión de Damián, que controló antes de que llegara a su cara del todo. «Hablaremos de eso». «No, no hablaremos, lo voy a hacer». Ninguno de los dos bajó la vista. «La finca», dijo él cambiando de táctica con la suavidad de quien lleva años negociando. «Un haras en las afueras de Segovia, más aislado, más controlable. Caballos, espacio, personal antiguo, a menos de 1 hora de Madrid». «¿Y las clases de Lucía?» «Las clases terminan la primera semana de julio. Estamos a 15. Eso no tenía réplica lógica. 3 semanas, dijo Valeria. 3 semanas y volvemos. Damián no dijo que sí. No dijo que no. Bien, dijo. Y eso sonó exactamente como veremos. La finca Alcázar estaba en el límite entre la provincia de Madrid y Segovia, a 50 minutos de la ciudad por carretera comarcal, en un valle cerrado entre 2 lomas donde el silencio era tan completo que las primeras horas Valeria se despertaba de noche creyendo que había pasado algo. Era espectacular, no del modo en que son espectaculares los sitios que alguien ha decorado para parecer espectaculares, sino del modo en que son espectaculares los sitios que llevan décadas siendo exactamente lo que son. Una casa grande de piedra con tejado de teja roja, un patio interior con una fuente que sonaba todo el día, establos con 8 caballos que olían a tierra y paja y algo cálido que Valeria no supo nombrar, una cocina que podría haber alojado a una familia entera y que, en cambio, alojaba a la señora Amparo. La señora Amparo era una mujer de 68 años, con el cabello blanco recogido en un moño apretado, mandil de rayas y la mirada de alguien que ha visto muchas cosas y ha guardado la mayor parte de ellas para sí misma. Le dio a Valeria y a Lucía sus habitaciones, les explicó los horarios de las comidas, les mostró dónde estaban las toallas de recambio y luego las miró a las dos con una expresión que no era hostil, pero tampoco era bienvenida, sino más bien evaluadora. «El señor Damián desayuna a las 7», dijo mirando a Valeria. «No le gusta que haya ruido hasta las 8». «Entendido», dijo Valeria. «Y no le gusta que nadie entre al establo oeste sin avisarle». «También entendido. Que no le gusta que le muevan las cosas del escritorio». «Señora Amparo», dijo Valeria, con la paciencia cuidadosa de alguien que entiende que hay que ganarse a ciertas personas.
No voy a tocarle el escritorio, no voy a hacer ruido antes de las 8 y no voy a entrar al establo sin permiso. ¿Hay algo más que deba saber? La señora Amparo la miró durante un momento. Que el café de la máquina es una vergüenza, dijo. Si quiere café de verdad, baje a la cocina. Valeria entendió que esa era la mejor bienvenida que iba a recibir y la aceptó. Damián en el Haras era una persona diferente. No diferente en el sentido de que cambiara de carácter. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, de movimientos precisos, de silencios que ocupaban más espacio que los de la mayoría de la gente. Pero había algo en cómo se movía por esa casa que no tenía en la oficina de Castellana. Algo más asentado, como si en la ciudad llevara el peso de ser Damián Alcázar el CEO y en el Haras simplemente fuera Damián. Lo vio la segunda mañana, antes de las 8, porque Valeria nunca había sido buena durmiendo en sitios nuevos. Bajó descalza a la cocina a buscar café y se lo encontró en el patio interior, de espaldas, hablando en voz muy baja con uno de los caballos que se había asomado por encima de la valla del establo lateral. No lo veía, solo escuchaba la voz, bajísima, con ese tono que tienen las personas cuando hablan con animales y no saben que las están oyendo, completamente real, sin ninguna capa de control encima. Valeria se quedó quieta en la puerta de la cocina. Se dijo que no quería interrumpirle, que iba a esperar a que terminara para no hacer ruido antes de las 8, que era una cuestión de respeto a las normas de la casa. Ninguna de esas tres cosas era completamente verdad. La verdad era que no podía moverse, porque estaba mirando a un hombre que le daba la espalda a hablar con un caballo en voz baja en un patio de piedra a las 6:30 de la mañana, y que eso era, por razones que no supo explicarse bien, lo más desconcertante que había visto desde el café de Serrano. Damián se giró, la vio. Ninguno de los dos dijo nada durante un segundo. «Café», dijo Valeria, levantando la taza vacía como evidencia. «La máquina está al fondo», dijo él. «La señora Amparo dice que el café de la máquina es una vergüenza». Damián la miró. Algo en su expresión cambió muy levemente. «Tiene razón», dijo, y entró a la cocina para hacerle café. Valeria se quedó en el patio mirando al caballo, que la miraba a ella con la expresión filosófica específica de los caballos, y pensó que necesitaba ser más cuidadosa. La dinámica de los días siguientes se instaló sola, con esa naturalidad con que se instalan las cosas cuando nadie las planea. Damián trabajaba desde la mañana en el estudio de la planta alta, con Ramiro apostado en algún punto estratégico del exterior y conexión permanente con su equipo en Madrid. Comía en la cocina grande, no en el comedor, porque la señora Amparo lo había convencido de eso hacía 20 años. Terminaba el trabajo antes de las 7, y si el tiempo lo permitía, salía a los establos. Valeria pasaba las mañanas explorando la finca con Lucía, ayudando en la cocina cuando la señora Amparo se lo permitía, que al principio era nunca, y gradualmente fue siendo a veces, y pasaba las tardes investigando trabajos en los pueblos cercanos, con una determinación que Damián observaba con una mezcla de respeto y algo que se parecía bastante a la inquietud. «Hay un restaurante en el pueblo», le dijo Valeria una tarde sobre la mesa de la cocina con el portátil abierto. «Buscan camarera. El horario es compatible con...» «No», dijo Damián desde el umbral. Valeria levantó la vista. «No terminé la frase. No hace falta. Hay un hombre buscándola y usted quiere ir a trabajar de camarera a un restaurante del pueblo. Hay un hombre buscándome en Madrid. Aquí nadie sabe que estoy. Todavía. Necesito trabajar, Damián. No puedo quedarme aquí sin hacer nada durante semanas». Le ofrecí un puesto en una de mis empresas. Un puesto regalado. No sería regalado. Claro que sí. Valeria cerró el portátil. «Mire, le agradezco la oferta. De verdad. Pero usted sabe tan bien como yo que si me da un trabajo es porque necesita tenerme controlada, no porque necesite una empleada». Damián no respondió de inmediato. Lo cual Valeria había aprendido era su manera de decir que ella tenía razón, pero que eso no cambiaba su posición. «No estoy intentando controlarla». «Lo sé. Estoy diciendo que ese sería el efecto». Hizo una pausa. «Necesito un trabajo que sea mío, que lo haya conseguido yo, que dependa de mí y de nadie más». Silencio. «El restaurante del pueblo», dijo él al fin. «El restaurante del pueblo. Ramiro la acompaña. Ramiro puede esperarme fuera. Ramiro entra y come.
Valeria abrió la boca para protestar. Luego pensó en Ramiro comiendo en el restaurante del pueblo como vigilancia encubierta, y contra su voluntad encontró eso levemente cómico. «Hecho», dijo. Esa fue la mejor decisión gastronómica de la vida de Ramiro Castillo, aunque él todavía no lo sabía. El restaurante Casa Petra llevaba 32 años en el mismo local del pueblo, con la misma carta escrita a mano en una pizarra, la misma Petra al mando de la cocina y el mismo olor a estofado de ternera que salía por la puerta desde las 11 de la mañana y hacía que la gente en la plaza levantara la cabeza instintivamente. Valeria entró el primer día con su mejor sonrisa y sus referencias de la moraleja y el currículum que seguía perfectamente planchado. Y Petra la contrató en 10 minutos porque Petra llevaba 3 meses buscando a alguien que no se asustara con las mesas llenas y supiera llevar 4 platos a la vez sin volcarlos. Ramiro entró detrás de ella, se sentó en la mesa del rincón con vista a la puerta y pidió el menú del día. El menú del día era sopa castellana, cocido madrileño y tarta de queso casera. Ramiro se lo comió todo. Al día siguiente volvió. Al tercero también. A la semana, Petra ya le guardaba la mesa del rincón sin que lo pidiera y le traía el pan recién salido del horno antes de que se sentara. «¿Tu amigo va a venir todos los días?», le preguntó Petra a Valeria, entre mesa y mesa, con una mezcla de curiosidad y satisfacción empresarial. «No es exactamente mi amigo», dijo Valeria. «¿Tu novio?». «Tampoco». «Entonces…». Valeria miró a Ramiro, que en ese momento estaba leyendo el periódico, con la cara de alguien que no está mirando nada en particular, pero que en realidad estaba mirando absolutamente todo. «Mi sombra», dijo. Petra asintió con la sabiduría de una mujer que ha visto muchas cosas en 32 años de restaurante. «Bueno, come bien. Eso siempre es una recomendación». A los 12 días de que Valeria empezara a trabajar en Casa Petra, Damián miró a Ramiro en el patio de la finca y frunció el ceño levemente. «Ramiro, señor, ¿estás usando otro chaleco?». Ramiro no parpadeó. «No, señor». «Entonces el chaleco está gritando». Pausa. «El restaurante del pueblo tiene muy buena cocina», dijo Ramiro, con toda la dignidad de un hombre que ha decidido que la situación no requiere más explicación. Damián lo miró durante un segundo. Luego asintió y se fue al estudio. Valeria, que había escuchado el intercambio desde la cocina, tuvo que meterse la mano en la boca para no reírse. El narrador quiere señalar, en este punto, que Ramiro Castillo era un hombre de principios. Uno de esos principios era que en el trabajo no existían las distracciones personales. Otro era que los objetivos se cumplían con precisión y sin desvíos. Y otro, el más reciente, era que el cocido de Petra era la mejor cosa que había comido en su vida y que si eso comprometía su imagen profesional, era un precio razonable. Los principios, como todo en la vida, tienen jerarquías. Lucía Márquez llevaba 4 días en la finca antes de dirigirle la palabra a Ramiro, no porque fuera tímida, sino porque Ramiro era el tipo de persona ante quien la gente esperaba a tener algo concreto que decir. Había algo en su postura, en la manera en que ocupaba el espacio sin moverse más de lo necesario, que sugería que las conversaciones triviales eran un recurso escaso que él racionaba cuidadosamente. El 5.º día, Lucía le llevó café. Ramiro estaba apostado en el porche lateral con vista a la entrada de la finca, en su posición habitual, cuando Lucía apareció con 2 tazas y le puso una en la mano sin preguntar. Él la miró. «No pedí café», dijo. «Lo sé. Lo traje igual». Lucía se apoyó en la pared a su lado mirando hacia el mismo punto que él miraba. ¿Las estatuas con audífono también parpadean o eso está por encima de sus capacidades? Ramiro parpadeó. «Demostrado», dijo Lucía, bebiendo su café. Ramiro miró hacia adelante durante un momento. «Gracias por el café», dijo. «De nada». Hizo una pausa. «Mañana vengo con galletas. Tómalo como una advertencia». Y se fue. Ramiro se quedó mirando el camino de entrada durante exactamente 30 segundos más de lo necesario. Las galletas llegaron al día siguiente. Eran de mantequilla, caseras, hechas en la cocina grande con la señora Amparo, que las había mirado hacer con la expresión de alguien que no quería admitir que estaba disfrutando la compañía.
Ramiro se las comió todas en el porche, de pie, mirando hacia el camino con la cara de un hombre que está pensando en estrategia perimetral y no en otra cosa absolutamente. ¿Están buenas?, preguntó Lucía desde la puerta. Cumplen su función, dijo Ramiro. Las galletas no tienen función. Todo tiene función. Lucía lo miró con la expresión de alguien que acaba de encontrar un proyecto interesante. Creo que vamos a llevarnos bien, dijo. Ramiro no respondió, pero esa noche, antes de dormir, pensó que la hermana de Valeria Márquez era la persona más curiosa que había conocido en mucho tiempo, y que eso era un problema, y que iba a ignorarlo. Lo ignoró durante exactamente 4 días. Fue durante uno de esos 4 días cuando ocurrió algo que Damián archivó en la categoría de cosas que no estaban pasando. Valeria llevaba 10 días trabajando en Casa Petra cuando un hombre llamado Marcos, proveedor de vino del restaurante, 40 años, mandíbula cuadrada y la costumbre de apoyarse en el mostrador con demasiada familiaridad, decidió que Valeria era exactamente la persona con quien quería conversar mientras esperaba a Petra. Damián entró al restaurante ese día, algo que hacía 1 o 2 veces por semana, con la excusa de revisar a Ramiro, justo cuando Marcos le estaba contando a Valeria algo que claramente la hacía reír, con los 2 codos sobre la barra y una proximidad que no era necesaria para contar ningún chiste. Damián se sentó en la mesa libre más cercana. Ramiro, que llevaba días siendo un observatorio de primera línea, lo miró. Luego miró a Marcos. Luego volvió a mirar a Damián con la expresión de un hombre que está calculando exactamente cuántas calorías tiene el postre del día y si puede permitírselo, que era su expresión de no comentar nada. Valeria vio a Damián, le sonrió desde la barra y siguió hablando con Marcos. Damián pidió agua, solo agua, sin café, sin comida, sin ninguna razón lógica para estar ahí sentado mirando el mantel. Cuando Valeria terminó el turno y salió con él hacia el coche, Damián no dijo nada sobre Marcos. No preguntó quién era, no hizo ningún comentario. Condujo con la misma calma de siempre y habló de los caballos y del tiempo que iba a cambiar la semana siguiente. Valeria lo miró de reojo desde el asiento del copiloto. ¿Estás bien?, preguntó. Perfectamente, dijo él. ¿Seguro? Sí. Pausa. ¿Conoces a Marcos?, dijo Valeria con la inocencia estudiada de alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo. No. El proveedor de vino, el que estaba en la barra. No me fijé. Valeria miró hacia la carretera para que él no viera su expresión. Claro, dijo. Damián no respondió, y Valeria decidió que ese silencio era la cosa más satisfactoria que había escuchado en mucho tiempo. Llevaban 17 días en el Haras cuando Valeria tomó una decisión. Era una decisión que había estado posponiendo desde la primera semana, desde que empezó a notar la manera en que Damián la miraba cuando creía que ella no estaba mirando. Desde que empezó a notar cómo se tensaba ligeramente cuando ella se acercaba más de lo necesario a buscar algo en la cocina. Desde que empezó a notar que las conversaciones entre los dos duraban más de lo que requerían y que ninguno de los dos hacía nada por acortarlas. Damián Alcázar llevaba 17 días mirándola con el deseo más cuidadosamente embalado que ella había visto en su vida, y no daba el paso, no lo iba a dar. Era perfectamente evidente que ese hombre podía llevar el resto de su vida mirándola de esa manera y negarlo hasta la tumba. Valeria, que era una mujer que había aprendido a esperar en muchas cosas, pero que tenía un límite natural para la absurdidad, decidió ayudarle. Se duchó con el jabón de jazmín que había encontrado en el cuarto de baño, que ella sabía que a él le gustaba, porque la segunda vez que lo usó, lo había visto inhalar ligerísimamente cuando pasó a su lado en el pasillo, lo cual era el tipo de detalle que Valeria guardaba como munición, sin saber todavía para qué. Se puso el short de algodón color crema, el más corto que tenía, y una camiseta blanca anudada en la cintura. Se recogió el pelo en un moño que no pretendía ser perfecto, y sí pretendía ser despreocupado. Luego bajó a la biblioteca. La biblioteca del Haras era una habitación larga con estanterías de roble hasta el techo, 2 butacas junto a la ventana y una escalera de mano para los estantes superiores. Damián pasaba ahí las últimas horas de la tarde cuando terminaba el trabajo, cosa que Valeria sabía porque llevaba 17 días aprendiendo sus horarios con la precisión silenciosa de alguien que finge no estar prestando atención,
Estaba ahí, de pie frente a uno de los estantes del fondo, con el lomo de un libro en la mano, en mangas de camisa porque a esa hora siempre se quitaba la chaqueta. «Hola», dijo Valeria desde la puerta. «Buenas tardes», dijo él sin girarse todavía. Valeria entró. Se paró junto a la escalera de mano y miró los estantes superiores con expresión de genuina necesidad. «¿Me ayudas con algo? Hay un libro arriba que no llego». Damián se giró. Bajó la vista un segundo, un solo segundo, de manera completamente involuntaria, de la manera en que bajan la vista los ojos cuando el cerebro no ha terminado de dar la orden de no hacerlo. Luego la subió y se quedó muy quieto. «¿Cuál?», dijo. «Ese», señaló Valeria vagamente hacia el estante más alto. «El rojo». Había 4 libros rojos en el estante más alto. Damián se acercó a la escalera, subió 2 peldaños, cogió los 4 libros rojos y se los pasó. Valeria los miró. Cogió uno al azar. «Este». «Bien». Damián bajó de la escalera. Se quedó de pie a menos de 1 metro de ella, que seguía mirando la portada del libro con una atención que él sabía perfectamente que no era real. «¿Algo más?». Valeria levantó la vista. El metro de distancia era incómodo de una manera muy específica, del tipo de incomodidad que se produce cuando 2 personas están lo suficientemente cerca para que la situación requiera que una de las 2 se mueva, y ninguna de las 2 se mueve. «Damián», dijo ella. «Sí». «¿De verdad vamos a seguir con esto?». Él la miró. «¿Con qué?». Valeria dejó el libro sobre la mesa más cercana. «Con esto de que tú entras a una habitación y yo estoy ahí, y tú te quedas a 1,5 metros de distancia exacta siempre, como si hubiera una línea en el suelo que no puedes cruzar. Con esto de que cuando paso a tu lado en el pasillo, contienes la respiración, que sí, lo noto. Con esto de que me miras cuando crees que no te estoy mirando, que también lo noto, porque llevo 3 semanas aprendiendo cuándo me estás mirando». Silencio. Damián no se movió. Estaba muy quieto, con esa quietud específica de los hombres que han aprendido que no moverse es lo más parecido al control que pueden conseguir en ese momento. «Valeria», dijo, con voz baja. «No». Ella dio un paso hacia él. «No me digas que estás interpretando mal la situación, porque los 2 sabemos que no es así. No me digas que es complicado, porque todo lo que vale algo es complicado». Otro paso. «Ay, por favor, Damián, no puedes pretender que yo no te desee cuando vienes con tu 1,93 m, músculos que yo no sabía que existían trabajando bajo esa camisa tan formal, esa mirada intensa, y finges que no sientes nada. Algo debes sentir». El silencio que siguió duró aproximadamente 3 segundos. Luego Damián dio un paso hacia ella, le tomó los brazos justo por encima de los codos, con las manos grandes y firmes pero sin apretar, y la miró desde arriba con una expresión que ya no tenía nada de la frialdad controlada de las últimas semanas. «Mujer», dijo en voz baja muy cerca, «ya no podía más con el deseo que siento». Valeria sintió que el suelo de la biblioteca perdía un poco de su solidez habitual. «Entonces somos 2», dijo. «Porque yo tampoco». Damián inclinó la cabeza y la besó. No fue el tipo de beso que uno le da a alguien que acaba de conocer. Fue el tipo de beso que uno le da a alguien después de 3 semanas de no hacerlo, que es peor y mejor al mismo tiempo. Lento al principio, con la concentración de alguien que quiere hacerlo bien, luego más profundo cuando ella le pasó los dedos por la nuca y dejó ir el último gramo de paciencia que le quedaba a los 2. El libro rojo terminó en el suelo. Ninguno de los 2 lo recogió. El narrador necesita tomar un momento. Solo un momento. Damián Alcázar, que llevaba años sin improvisar, sin ceder, sin dejar que nada rompiera la arquitectura perfectamente controlada de su vida, acababa de besar a una mujer en su biblioteca porque ella había bajado con un short de algodón y el perfume de jazmín y le había dicho a la cara que lo deseaba. Y la cosa es que Damián no tenía ningún argumento en contra de eso, ninguno que le importara en todo caso. Las noches siguientes en el Aras fueron distintas. La primera empezó en la biblioteca, con los 2 de pie junto a la chimenea que Damián había encendido sin que nadie se lo pidiera, porque la noche de julio en el campo tenía ese frío seco de la meseta que aparece sin avisar. Valeria había cogido una copa de vino que no recordaba haber pedido y estaba mirando las llamas cuando sintió la mano de él en su nuca, despacio, como si le estuviera dando tiempo a decidir.
No necesitó tiempo. Se giró y él estaba muy cerca, con esa quietud suya que ya no le parecía frialdad, sino la calma específica de los hombres que cuando se mueven lo hacen con intención. La copa terminó en la repisa de la chimenea. Damián le pasó los dedos por la mandíbula, le levantó la cara y la miró un segundo antes de besarla, ese segundo que Valeria sintió en todo el cuerpo, desde la nuca hasta los pies. El beso no se pareció en nada al de la biblioteca de antes. Ese había sido el primer beso, el de la tensión rota, el del alivio de que por fin. Este era diferente, más lento, más hondo, con las manos de él moviéndose por su espalda hasta que no hubo distancia entre los dos y ella tuvo que agarrarse a su camisa para no perder el equilibrio. «Valeria», dijo él, con la voz muy baja, con la frente apoyada en la de ella. «No me digas que deberíamos pensar esto», dijo ella. «No iba a decir eso». «¿Qué ibas a decir?» Damián la miró. «Que llevas demasiado tiempo con esa camiseta». Valeria se rió. Y esa risa fue lo último que el narrador va a contarles de esa noche, porque hay cosas que pertenecen solo a los dos, y porque el fuego de la chimenea y las paredes de piedra del Aras guardan sus secretos con más discreción que cualquier narrador. Lo que sí se puede contar es la mañana siguiente. La señora Amparo encontró 2 copas vacías en la repisa de la chimenea de la biblioteca y un libro rojo en el suelo que nadie había recogido. Las copas las lavó. El libro lo puso en su sitio. Y no dijo nada, porque la señora Amparo llevaba 20 años en esa casa, sabiendo exactamente cuándo callar. Valeria bajó a la cocina a las 8, con el pelo todavía húmedo de la ducha, y la expresión de alguien que ha dormido bien por primera vez en mucho tiempo. Damián ya estaba ahí, de pie junto a la ventana con el café en la mano, y cuando la oyó entrar, se giró con esa mirada suya, la que archivaba todo, y la recorrió de arriba a abajo de la misma manera en que la había mirado la noche anterior, con la diferencia de que ahora ya no había nada que contener. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días». Valeria cogió su taza, se apoyó en la encimera a su lado, hombro con hombro, mirando el patio por la ventana. No hizo falta decir nada más. Algunos buenos días no necesitan más palabras que esas. En los días siguientes se instaló algo que no era un acuerdo porque nadie lo había articulado, pero que tenía la solidez de los acuerdos. Él la buscaba con los ojos cuando entraba a una habitación. Ella le dejaba el café hecho antes de que bajara al patio. Ambos se sentaban a la misma hora en la cocina y hablaban de cosas que no tenían nada que ver con Bruno, ni con la seguridad, ni con cuánto tiempo más iban a quedarse. Hablaban de caballos, de los pueblos de Segovia, de los 3 años que Valeria había pasado en La Moraleja, aprendiendo que la gente con dinero tenía exactamente los mismos miedos que la gente sin dinero, solo que más caros. Él le hablaba de los puertos, de la logística de mover cosas de un continente a otro, de cómo un retraso de 4 horas en un puerto de Rotterdam podía afectar el precio del aceite de oliva en Sevilla. Ella lo escuchaba con la atención de alguien que está aprendiendo algo nuevo y le gusta aprender, y él la miraba mientras hablaba con la expresión de alguien que no recordaba la última vez que había hablado de trabajo con una persona que lo escuchara de verdad. Lo que ninguno de los dos mencionaba era Elena. Valeria no sabía su nombre. Sabía que algo había pasado porque la señora Amparo había dicho una vez, sin querer, que el señor Damián no había tenido a nadie en la casa desde hacía mucho tiempo, y lo había dicho con la cara de quien se arrepiente inmediatamente de haber abierto la boca. Valeria no preguntó. Guardó esa información con el cuidado de quien sabe que hay puertas que solo se abren desde adentro. La primera vez que Damián intentó actuar exactamente como si ella no tuviera vida propia fuera de él, fue un martes, cuando llegó al restaurante a buscarla antes de que terminara el turno porque había recibido información de que Bruno había preguntado por ella en Madrid. «Necesito que volvamos a la finca», dijo desde la puerta de Casa Petra, con el tono de alguien que está acostumbrado a que las cosas se hagan como dice. «Me quedan 40 minutos», dijo Valeria, con una bandeja en la mano. «Valeria, 40 minutos, Damián. Petra me necesita. Bruno preguntó por ti en Madrid. Bruno lleva 2 años preguntando por mí en Madrid». Lo miró desde la mesa que estaba sirviendo. «40 minutos no van a cambiar nada. Espérame fuera». Damián la miró durante un segundo. Luego miró a Ramiro, que desde su mesa habitual levantó levemente los hombros con la actitud de alguien que no opina sobre estas cosas. Damián esperó fuera. En el coche, de vuelta a la finca,
Hubo un silencio que tenía una textura diferente a los silencios habituales. «No puedo pedirte que te quedes en la finca sin salir», dijo él, al fin, mirando la carretera. «No», confirmó ella, «pero necesito que entiendas que cada vez que sales es un riesgo. Lo entiendo, y necesito que tú entiendas que si no salgo voy a volverme loca, y que una Valeria loca dentro de una finca es un problema peor que Bruno». Damián no respondió de inmediato. Luego, «Eso es probablemente cierto. Totalmente cierto». El silencio cambió de textura otra vez, hacia algo más cercano a lo habitual. «Hay algo que no me has contado», dijo Damián sin cambiar el tono. «Sobre Bruno, sobre por qué te dejó quedar atrapada tanto tiempo». Valeria miró por la ventana. «Mi padre le debe dinero», dijo. «Un préstamo de hace 4 años, para pagar una operación de mi madre». Silencio. «¿Cuánto?» Damián. «¿Cuánto, Valeria?» 22.000 euros. Con los intereses que Bruno cobra, ahora son bastante más». Damián no dijo nada. Ella no lo miró. Los dos sabían que la conversación había terminado y que lo que siguiera después de ese silencio iba a importar. «No quiero que lo pagues», dijo ella. «Ya lo sé. Lo digo en serio. También lo sé». Damián. «Valeria». Siguió mirando la carretera. «No voy a hacer nada que tú no me pidas que haga». Ella lo miró. Él no se giró. Y Valeria, que tenía mucha práctica distinguiendo entre los hombres que decían lo que querían escuchar y los hombres que decían lo que pensaban hacer, pensó que eso podría ser verdad o no serlo, y que no había manera de saberlo todavía. Así que ahora ya lo saben. Damián pagó la deuda sin decírselo, y Valeria tiene razones para estar furiosa y razones para agradecérselo, y no sabe qué hacer con las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ustedes le perdonarían? Déjenlo en los comentarios, que en Enamórate de esta historia nos encanta saber lo que piensan. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. La llamada llegó un jueves por la tarde. Lucía estaba en el pueblo con Ramiro, que la había llevado a la biblioteca municipal porque Lucía había descubierto que la biblioteca municipal tenía una colección de psicología social notablemente buena para ser un pueblo de 3.000 habitantes, y que la señora que la atendía tenía una teoría fascinante sobre los vínculos de apego que Lucía quería discutir en profundidad. Ramiro esperaba en la entrada. El teléfono de Lucía sonó. Era un número que no reconocía. ¿Sí? Hola, Lucía. La voz era suave, familiar de una manera que tardó un segundo en ubicar. Soy Bruno. ¿Te acuerdas de mí? Lucía se quedó quieta. Sé dónde estás, dijo Bruno. Y sé dónde está tu hermana. Solo quiero hablar con ella. Dile que llame. No voy a... Lucía, dile que llame. Antes de que yo tenga que ir a buscarla. Cortó. Lucía salió de la biblioteca y fue directamente hacia Ramiro. «Ramiro», dijo con la voz muy controlada de alguien que está siendo muy controlada. «Acabo de recibir una llamada de Bruno». Ramiro se puso en movimiento antes de que ella terminara la frase. Valeria estaba en la cocina ayudando a la señora Amparo cuando oyó el coche en el patio. Salió y vio la cara de Lucía antes de que su hermana dijera una palabra. «Estoy bien», dijo Lucía. «Pero Bruno tiene el número de mi teléfono y sabe que estamos aquí». Damián apareció en el umbral del estudio 30 segundos después. Miró a Ramiro. Ramiro le puso el teléfono en la mano con el número de Bruno en pantalla. «Dame 10 minutos», dijo Damián. Valeria miró a su hermana. Lucía estaba pálida pero entera, con esa solidez suya que a veces Valeria olvidaba que existía porque estaba demasiado ocupada protegiéndola. «Oye», dijo Valeria en voz baja, «¿estás bien?» «Lo sé», dijo Lucía. «Estoy enfadada, que es diferente». 10 minutos después, Damián volvió a la cocina. Tenía el teléfono en la mano y la expresión de alguien que acaba de cerrar varias puertas al mismo tiempo. «El número es de una tarjeta de prepago», dijo. «Pero tenemos la ubicación desde donde hizo la llamada. Está en Madrid, por ahora». «¿Por ahora?», repitió Valeria. «Tiene la ubicación general de la finca, no la dirección exacta, pero eso cambia si se mueve». «¿Qué hacemos?». Damián la miró, lo que llevaba semanas preparando para que no llegara a esto. Hizo una pausa. «Tengo suficiente sobre Bruno para entregarlo. Préstamos ilegales, extorsión documentada,
3 testimonios de personas que le deben dinero y que están dispuestas a declarar, audios de 2 de sus hombres, los nombres de los 2 policías que tiene comprados. Todo verificado y en manos de un fiscal que lleva 6 meses buscando exactamente esto. Silencio en la cocina. ¿Cuánto tiempo llevas recopilando eso?, preguntó Valeria. Desde el día del café. Valeria lo miró durante un momento largo. ¿Y no me lo dijiste? No quería que te sintieras como si estuviera manejando la situación por encima de ti. ¿Y no lo estabas haciendo?, Damián no respondió. Sí, dijo ella, lo estabas haciendo. El aire de la cocina cambió. La señora Amparo, con el instinto de quien ha vivido 20 años en esa casa, recogió sus cosas y salió al patio sin decir nada. Lucía se fue con ella. Quería protegerte, dijo Damián. Lo sé, pero ¿ves la diferencia entre protegerme y decidir por mí cuándo me dices las cosas? Valeria, Bruno quería encerrarme porque decía que era suya. Tú quieres encerrarme porque dices que estoy en peligro. Pero desde adentro, Damián, las 2 puertas se sienten demasiado parecidas. Silencio. Damián la miraba con una expresión que no era la frialdad de las primeras semanas ni el deseo de las últimas noches. Era algo más difícil de leer y por eso mismo más real. Tienes razón, dijo. Sé que tienes buenas intenciones. Eso no lo hace correcto. No. Damián se apoyó en la encimera. Bajó la vista un momento. Hay algo más que no te dije, dijo. Valeria esperó. La deuda de tu padre con Bruno. La saldé hace 10 días. El silencio fue diferente a todos los anteriores. Sin decirme nada. Sin decirte nada. Damián, lo sé. Te dije que no quería que lo hicieras. Lo sé. ¿Y lo hiciste igual? Sí. Una pausa. Y te mentiría si te dijera que lo haría diferente, porque esa deuda era la razón por la que él creía que tenía poder sobre tu familia. Quitarle ese argumento era lo primero que había que hacer. Valeria lo miró durante mucho tiempo. Necesito aire, dijo, y salió al patio. Bruno tardó 4 días en llegar a la finca, no porque fuera cuidadoso, sino porque tardó ese tiempo en conseguir la dirección exacta a través de un proveedor de suministros que llevaba 2 años haciendo entregas en la finca y que resultó ser más susceptible al dinero de lo que debería. Esos 4 días, Valeria y Damián los vivieron en un estado que no era exactamente distancia, pero que tampoco era lo de antes. Hablaban, comían juntos. Ella seguía yendo al restaurante del pueblo con Ramiro. Él seguía dejándola. Pero había algo suspendido entre los dos que ninguno de los dos sabía cómo resolver todavía. Valeria pensaba en la deuda pagada y en la rabia que seguía sintiendo, y en el hecho más complicado, de que debajo de la rabia había algo que se parecía bastante a la gratitud y que no sabía cómo tener las 2 cosas al mismo tiempo. Damián pensaba en lo que ella le había dicho sobre las puertas que desde adentro se sienten iguales, y en cómo eso había aterrizando en algún lugar que llevaba 6 años sin usar. La noche que Bruno entró en la finca, Valeria estaba en el establo. No debería haber estado ahí a esa hora, pasadas las 11, pero uno de los caballos, un alazán que la señora Amparo llamaba Cobre, y que Valeria había ido visitando cada tarde hasta que el animal había decidido tolerarla, estaba inquieto. Ella lo había oído desde su ventana y había bajado sin pensar demasiado. Estaba en el box de Cobre, con una mano sobre el cuello del animal, cuando oyó la puerta lateral del establo. No era Damián, no era Ramiro. Damián abría las puertas de otra manera y Ramiro hacía una señal antes de entrar porque lo habían acordado 3 semanas atrás. Bruno Salvatierra entró al establo con una linterna y una expresión que Valeria había visto antes. La del hombre que por fin tiene lo que quiere y todavía no sabe que no va a poder quedárselo. «Te dije que esto no había terminado», dijo. Valeria soltó el cuello de Cobre despacio. Respiró. «Bruno, vente, ahora». «No». Él avanzó un paso. «Valeria, no me hagas... Yo nunca fui tuya», dijo ella con una voz que no temblaba. «Ese fue tu error desde el principio. Creías que me tenías porque tenías una deuda de mi padre. Esa deuda ya no existe. Creías que me necesitabas porque te convenía tenerme. Pero yo nunca fui una cosa tuya, Bruno. Nunca». Bruno la miró. Algo cruzó por su cara que podría haber sido rabia o podría haber sido el inicio del reconocimiento de que había calculado mal,
que era la misma expresión que había tenido en el café de Serrano hacía semanas. «¿Quién te pagó la deuda?», dijo. «¿Él? ¿El millonario ese? Eso no es asunto tuyo». «Claro que lo es, porque ahora me debe a mí. No te debe nada». «Valeria». «Se acabó, Bruno». La puerta del establo se abrió. Damián entró primero, Ramiro 2 pasos detrás, y detrás de Ramiro, aunque nadie le había pedido que bajara, la señora Amparo con una linterna más grande que la de Bruno y una expresión que claramente indicaba que si alguien iba a hacer ruido en su establo esa noche, iba a tener que pasar por ella primero. Bruno se giró. Damián lo miró de la misma manera en que lo había mirado en el café, semanas atrás, sin hostilidad, con la atención breve y completamente desapasionada de alguien que ya sabe cómo termina esto. «Hay 2 coches en el camino de entrada», dijo Damián, «y un fiscal que lleva 6 meses esperando esta llamada. Puedes salir caminando, o puedes salir de otra manera. Elige». Bruno miró a Valeria. Ella no dijo nada. Bruno eligió salir caminando, porque era el único cálculo que le quedaba. Ramiro lo acompañó hasta los coches. La señora Amparo miró a Damián, luego a Valeria, luego al caballo que estaba mirando toda la escena con su filosofía habitual. «Le doy calor al café», dijo, y se fue. Damián y Valeria se quedaron solos en el establo. Él se acercó. Ella no se movió. Él le puso una mano en la mandíbula, despacio, mirándola. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Sí», dijo ella. «¿Segura?». «Sí». Damián la miró durante un momento largo. Tenía los ojos oscuros y la expresión de alguien que ha llegado al límite de lo que puede controlar. «Hay algo que necesito decirte», dijo. «Ahora». «Sí». Valeria esperó. «Tuve una esposa», dijo Damián. Valeria no dijo nada. Se llamaba Elena. Murió hace 6 años en un accidente de coche. Volvía de una reunión que yo había cancelado en el último momento. Si no la hubiera cancelado, ella no habría tenido que ir sola. El establo era muy silencioso. Cobre masticaba paja. Afuera, muy lejos, se escuchaban los coches en el camino. Llevo 6 años creyendo que proteger a alguien era la manera de no volver a perder a nadie. Y lo que hice en realidad fue no tener a nadie que proteger. Una pausa. Hasta que una mujer se sentó en mi mesa sin permiso y me dijo que era mi novia. Valeria sintió que algo se ablandaba en su pecho. «Damián, pagué la deuda de tu padre sin decirte porque no podía soportar que Bruno tuviera ese hilo. No porque no confiara en ti. Porque tengo 6 años de práctica cortando cosas que pueden hacer daño a la gente que me importa, y lo hice sin pensar en que tú no eres Elena. Y yo no puedo repetir ese error en sentido contrario». «¿Qué error?». «El de decidir por las personas que quiero porque creo que sé mejor que ellas lo que necesitan». Valeria lo miró. «¿Lo entiendes ahora?». «Sí». Hizo una pausa. «¿Puedo pedirte algo?». «Lo que quieras. Dime cómo quieres que te proteja». Valeria pensó un momento. «Quiero trabajar. Quiero decidir. Quiero que si tienes miedo me lo digas en vez de actuar como si no lo tuvieras». «Hecho». «¿Y la deuda?», empezó ella. «No tienes que devolvérmela». «Damián». «Valeria». «Voy a devolvértela, poco a poco, como pueda. No porque no te lo agradezca, sino porque necesito que sea mío». Damián la miró durante un momento. «Hecho», repitió. «Y una cosa más. Dime. No quiero ser tu protegida, no quiero ser tu empleada, no quiero que me cuides como a una responsabilidad. No eres ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué soy?». Damián bajó la mano de su mandíbula, la cogió por la cintura y la acercó. «No quiero ser tu dueño», dijo con la voz muy baja. «No quiero ser tu salvador. Quiero ser el hombre al que elijas volver incluso cuando ya no necesites esconderte de nadie». Valeria lo miró desde abajo. «Eso es mucho», dijo. «Sí». «¿Y si lo elijo?». «Entonces no me muevo de aquí». Valeria levantó la mano y le tocó la cara. Él cerró los ojos un segundo, como si eso fuera lo más difícil de recibir de todo lo que había pasado esa noche. «Te elijo», dijo ella. Damián la besó. Cobre, que llevaba un rato siendo testigo de todo esto con su filosofía habitual, resopló y volvió al heno. La señora Amparo, que claramente no se había ido del todo,
Entró 3 minutos después con el café caliente, los encontró exactamente como esperaba encontrarlos, puso las tazas en el banco del establo y se fue sin decir nada. Aunque esta vez no esperó a estar en el pasillo para sonreír. Bruno fue detenido esa misma noche, con la documentación que Damián había pasado al fiscal, más una entrada ilegal a propiedad privada que nadie le iba a perdonar. Los 2 policías que tenía comprados fueron suspendidos cautelarmente antes de que amaneciera. El proceso judicial duraría meses, pero lo que importaba era que la cadena se había roto. Bruno no iba a volver. La semana siguiente fue la más tranquila que Valeria había tenido en 2 años. Fue también la semana en que descubrió lo de Lucía y Ramiro. No fue una revelación dramática. Fue una tarde en que Valeria bajó a buscar agua a la cocina y se encontró a su hermana sentada en la encimera con una taza de café, hablando con Ramiro, que estaba de pie frente a ella con los brazos cruzados y una expresión que no era la cara de piedra habitual, sino algo considerablemente más suave, y que ambos se quedaron muy quietos cuando Valeria entró, como si acabara de interrumpir algo. Valeria miró a Lucía, miró a Ramiro, volvió a mirar a Lucía. «Hola», dijo. «Hola», dijeron los dos, con la simultaneidad perfecta de las personas que han ensayado exactamente este momento y aún así no están preparadas. Valeria cogió el agua. Se fue. Subió al estudio donde Damián estaba trabajando. «Lucía y Ramiro», dijo desde la puerta. Damián levantó la vista, la miró. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Valeria. Una pausa. «Desde hace 10 días». «¿Y no me dijiste nada?». «Era asunto de ellos». Valeria lo miró con la expresión de alguien que está procesando información nueva. «Aprendes rápido», dijo. Damián volvió a sus papeles, pero ella vio la línea de su boca moverse levemente. Esa tarde, Damián llamó a Ramiro al estudio. Valeria, que no estaba espiando sino simplemente pasando por el pasillo más de lo necesario, oyó parte de la conversación. «Ramiro». «Señor». «Lucía Márquez». Silencio. «Señor, le aseguro que en ningún momento mis responsabilidades profesionales...». «No te estoy preguntando por tus responsabilidades profesionales». Otro silencio. «La quiero bien», dijo Ramiro, con una voz que era distinta a su voz habitual. Más baja, más real. «Eso espero», dijo Damián, «porque es la hermana de la mujer que amo, y eso la convierte en territorio que no admite errores». «Entendido, señor». «Y Ramiro». «¿Señor?» «Deja de llamarme señor cuando no hay nadie delante». «Ya está bien». Valeria se fue del pasillo antes de que Ramiro saliera, pero se guardó esa frase, «la mujer que amo». La guardó en el mismo sitio donde guardaba el porque estaba ahí del primer día, y él ya no podía más con el deseo cuando la besó, y todas las cosas que Damián Alcázar decía, sin saber que ella los archivaba todos. La mesa de Valeria abrió 18 meses después del café de Serrano, en un local de planta baja en el pueblo, a 200 metros de Casa Petra, con quien compartía clientela de lunes a miércoles y competía amistosamente el resto de la semana. Era un restaurante pequeño, con 8 mesas, carta corta, cocina a la vista y un nombre pintado a mano sobre la puerta que la señora Amparo dijo que era demasiado simple y que Valeria dijo que era exactamente lo que tenía que ser. Damián aportó el local. Valeria puso el trabajo, el menú, el nombre y la negativa a que él metiera la mano en ninguna decisión operativa, lo cual él respetó con la disciplina de alguien que ha aprendido que hay batallas que no existen. Ramiro siguió siendo cliente. Su chaleco siguió sufriendo. La boda fue en el Jaras, en septiembre, con las lomas de Segovia al fondo y el olor de la tierra después de la lluvia de la noche anterior. No fue una boda grande. La familia de Valeria, el equipo de Damián, Petra con su marido desde el restaurante del pueblo, la señora Amparo con su moño impecable y la expresión de quien lleva 2 años esperando esto, sin admitir que lo estaba esperando. Lucía fue la dama de honor. Ramiro fue el testigo de Damián. Llegó con traje nuevo, los hombros completamente liberados del drama del chaleco y con Lucía del brazo porque llevaban 8 meses juntos y ya no lo escondían de nadie, lo cual seguía siendo motivo de comentarios en la finca, pero ya no de sorpresa. La señora Amparo lloró durante la ceremonia. Le dijo a quien quiso escucharla que no estaba llorando, que le había entrado algo en el ojo, que era la misma cosa que le había entrado en el ojo cuando Lucía y Ramiro anunciaron su compromiso 3 meses después.
5 años después de un miércoles de julio en el Café Serrano, la finca Alcázar tenía en el patio interior, a las 7 de la mañana, a una niña de 3 años llamada Clara, que había heredado el pelo ondulado de su madre y la manera de mirar de su padre, que estaba corriendo detrás de un gato que no quería ser alcanzado. Damián la seguía desde el porche con la expresión de alguien que lleva 3 años sin poder irse a trabajar a la hora que quiere, porque siempre hay algo más importante en el patio. «Papá», dijo Clara, deteniéndose en seco porque el gato había desaparecido. «¿Mamá de verdad se sentó en tu mesa sin permiso?» Damián la miró. «¿Quién te contó eso?» «La señora Amparo. La señora Amparo habla demasiado». «¿Es verdad?» Damián bajó del porche, la levantó en brazos, la puso sobre su hombro con la facilidad de alguien que lleva 3 años haciendo eso antes del café. «Sí», dijo. «¿Y te molestaste?» «Muchísimo». «¿Por qué?» Damián se giró hacia la puerta de la cocina, donde Valeria había aparecido con el otro café, el suyo, y los estaba mirando con la sonrisa específica de las personas que escuchan conversaciones que fingen no estar escuchando. «Porque tardé 2 segundos en entender lo que estaba pasando», dijo, «y el resto de mi vida en agradecer que me hubiera elegido a mí para encontrarse». Clara consideró eso con la seriedad de los 3 años. «¿Y el gato del café era tuyo?» «No había ningún gato». «Qué aburrido». Valeria llegó con el café, le puso la taza en la mano libre, le dio un beso breve en la comisura de la boca y le quitó a Clara del hombro. «Que hay un gato en el establo», le dijo a la niña. «Ve a buscarlo». Clara salió disparada. Damián y Valeria se quedaron solos en el patio, con el café y el sol de la mañana, y el sonido de la fuente que llevaba 20 años sonando igual. «La señora Amparo le está contando cosas», dijo Damián. «Bien», dijo Valeria. «Alguien tiene que hacerlo». Él la miró. «¿Estás bien?» Era la misma pregunta que le había hecho en el establo, la noche de Bruno, y que le hacía a veces todavía, no porque creyera que algo iba mal, sino porque había aprendido que preguntar era mejor que asumir. «Sí», dijo ella, como siempre. «¿Segura?» «Completamente». Hizo una pausa. «Aunque me vendría bien alguien que cuide a Clara el viernes. El restaurante me necesita para el servicio de mediodía. Ramiro está libre el viernes. Ramiro tiene cara de querer matar al gato. El gato sobrevive a todo». Valeria se rió. Eso era lo que Damián había aprendido a esperar cada mañana. Esa risa que aparecía donde nadie la esperaba y que hacía que el patio pareciera más grande. Desde el establo, Clara gritó que había encontrado el gato. Desde algún punto del perímetro, Ramiro dijo algo en voz baja que nadie oyó, pero que probablemente era una observación táctica sobre gatos y niñas de 3 años. La señora Amparo asomó la cabeza por la ventana de la cocina para ver qué pasaba. Vio a Damián y Valeria en el patio, los evaluó con su mirada habitual y volvió a sus cosas. Aunque antes, muy brevemente, en el espacio exacto entre la ventana y la cocina, donde nadie podía verla, sonrió. Esta historia llegó a su final, pero el canal sigue lleno de historias como esta, con personajes que te van a robar el corazón desde los primeros minutos. Si aún no estás suscrito a Enamórate de esta historia, este es el momento. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te llegó de Damián y Valeria? Esta fue una historia de Enamórate de esta historia, todos los derechos reservados.